Ahí va. No me voy a detener tanto en lo que son las resoluciones de la teoría para que ustedes lo puedan después resolver. Eh, pero bueno, vamos arrancando con el primero y el primero me dice, ¿cómo se... perdón, el primero B, vamos con el primero B. Ok. El primero B me dice calcular la resistencia de un conductor de cobre de 500 metros, o sea, ya me está dando el largo. El largo me está dando. Ok. 500 metros y me dice que tiene una sección, o sea, tiene un área de 2,5 milímetros al cuadrado. También me da la resistividad del cobre, tuqui, que vendría a ser, o sea, es como así, como una P, cobre, tuqui, que es 0,0172. Bueno, el ohm, no sé muy bien cómo representarlo, pero es milímetros al cuadrado sobre metros. Le voy a poner una O al ohm. Eh, entonces, en este caso me está pidiendo la resistencia del conductor. O sea, si me pide la resistencia del conductor, lo que me está queriendo decir es que yo voy a tener que calcular, o sea, cuando pregunta qué es la resistencia, hay una ley que se llama la ley de Ohm que establece que la corriente eléctrica que circula por un circuito, la corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia. En ese sentido, nosotros tenemos que la intensidad, eh, ay, perdón, la resistencia. La resistencia es esa, la resistividad del cobre por el largo sobre, eh, en este caso le ponen como la superficie, pero puede ser área, es lo mismo. Fíjense que también de alguna manera la resistividad del cobre te determina, o sea, por ejemplo, si ustedes por ahí no se acuerdan muy bien la fórmula, fíjense que en este caso el, la resistividad, la... estoy muy mal de... estoy muy mal escribiendo, pero la resistividad es ohm metros cuadrados, digo milímetros cuadrados, dividido metros. Fíjense que en la fórmula esto pasa, esto sucede al revés. O sea, para poder cancelar estos términos, tienen que posicionarlo al revés. O sea, esto es como tratar de que ustedes entiendan de que tal vez si se olvidan una fórmula, por ejemplo la de resistividad, saben de alguna manera que el largo va a tener que dividir a la superficie, como en este caso, acá tienen el largo y tienen la superficie. O sea, casi que sería como invertirlos. En ese sentido, eh, si por ahí no se acuerdan la fórmula, traten de ver, bueno, cuál es la unidad de medida de la resistividad, porque era la que entraba dentro de la fórmula. Entonces, ahora, una vez que ya se acuerden la fórmula en el parcial, solamente tienen que reemplazar los términos. La resistividad del cobre es 0,172. Bueno, no voy a poner las unidades porque voy a estar 3 años. Pónganlo ustedes en sus apuntes. Dividido 500 metros, tuki, sobre la superficie que era 2,5 milímetros. Tuki, al cuadrado. Esto a mí me dio un resultado de 3,44 de resistividad. ¿Les dio lo mismo? Tuki. Y Sí, ahí sí. está, perfecto. Voy a poner acá por un lado la resistividad, así, digo, la resistencia. Tuki. La resistencia va a ser de 3,44 ohm. O sea, le puse ohm porque en realidad eh, no tengo el símbolo a mano. Pero bueno, una vez resuelto eso, vamos a la parte B, digo a la parte C, y la parte C me dice que calcular la tensión
si la intensidad que circula en el conductor es de 18 amperes. Entonces ya me está dando la intensidad. ¿Se acuerdan a qué refería el término tensión? Bueno, no, no se acuerdan. Pero la tensión refería a los voltios, o sea, es la V. Cuando en este caso lo que me está pidiendo es la V. Vieron que tienen algunas fórmulas que es potencia es igual a intensidad por V. En este caso, por ejemplo, no tenemos la potencia. Entonces, vamos a ir a buscar o sea, la fórmula de voltaje es tuqui, intensidad, tuqui, bueno, espera, intensidad por la resistividad del cobre, por R. O sea, sería como, ayuda a memoria, VIR. VIR es la fórmula de voltaje. Tuqui, voltaje. Recuerden que voltaje aparece en los términos de tensión. O sea, más que nada para que traten de asimilar tensión. Tuki, tensión. Entonces, ahora ya reemplazamos los términos porque la única incógnita que nos queda es una sola. Y tenemos que voltaje es igual a, perdón, 3,44 tuki, ohm por la intensidad que es 18 amperes. Tuki. Entonces, voltaje nos va a dar un total, ya había sacado, 72 voltios. Ojo con esa fórmula, porque esta fórmula, si se fijan en los apuntes de, de teoría, esta fórmula es la ley de Ohm, que en la ley de Ohm, esa es la que les había dicho antes al principio. La ley de Ohm dice que la corriente eléctrica que pasa por un circuito es inversamente proporcional al voltaje de la fuente y a la resistencia de la misma. O sea, en algún momento les pide, definan la ley de Ohm, ustedes van a tener que decir qué es la corriente eléctrica. O sea, por un lado tenemos como una variable, la corriente eléctrica, que pasa por un circuito. O sea, estamos hablando de, piensen que la ley de Ohm está como de alguna manera tratando de definir los conceptos o qué fenómenos físicos pasan a través de un circuito. Entonces dice, bueno, la corriente eléctrica que pasa por un circuito es inversamente proporcional al voltaje de la misma y a la resistencia. Entonces ya en la ley de Ohm tenemos esas tres variables. Primero, corriente eléctrica y que es inversamente proporcional al voltaje y a la resistencia. O sea, fíjense que es básicamente poner esta fórmula y tratar de poner en palabras un poco lo que está pasando ahí. Porque, por ejemplo, si yo tengo el voltaje, tengo la intensidad y quiero sacar la resistencia, lo único que tengo que hacer es despejarla. Por eso en los términos de la física dice que es inversamente proporcional. O sea, si tengo una incógnita, puedo despejarla y no necesito, digamos, como una cuenta externa. Por ejemplo, la emisividad de lo que es la luz no se hace con la misma fórmula que, por ejemplo, el brillo. Son dos fórmulas completamente diferentes que, si bien tienen alguna que otra relación, no son inversamente proporcionales. ¿Se entendió más o menos eso? Como que me enredé un poco. Pero bueno, es básicamente eso. Para que también tengan en cuenta que voltaje barra tensión forma parte de la ley de Ohm. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Bueno, voy a